13 de febrero de 2013. La policía de Los Ángeles publica un video de seguridad que en cuestión de horas se vuelve viral en todo el mundo. En la grabación, una mujer joven entra sola a un ascensor. Presiona varios botones a la vez. El ascensor no se mueve. Ella se asoma al pasillo. Hace gestos extraños con las manos. Se esconde en una esquina. Y finalmente sale caminando, como si estuviera huyendo de algo que nadie más puede ver. Esa mujer se llama Elisa Lam. Tiene 21 años. Y ese video de 3 minutos es la última vez que alguien la ve con vida. 19 días después, su cuerpo aparece en el lugar más inesperado posible, dentro de uno de los 4 tanques de agua potable, en la azotea del hotel donde se hospedaba. El mismo tanque que, durante más de 2 semanas, siguió alimentando el agua que bebían y con la que se bañaban los huéspedes del hotel. Esta es la historia real del Cecil Hotel, de la desaparición de Elisa Lam y de un caso que la policía terminó cerrando como un accidente, pero que millones de personas hasta el día de hoy se niegan a aceptar del todo. Para entender este caso hay que entender primero dónde ocurrió. El Cecil Hotel, en el centro de Los Ángeles, en pleno Skid Row, una de las zonas con mayor concentración de personas sin hogar de todo Estados Unidos. El hotel se inauguró en 1927, en plena época dorada de Los Ángeles, como un lugar elegante para viajeros de clase media. Pero la Gran Depresión, apenas 2 años después, cambió todo. Con el tiempo, el Cecil se convirtió en un hospedaje barato, de habitaciones pequeñas y pasillos angostos, frecuentado por personas de bajos recursos, trabajadores de paso y, según la propia policía de Los Ángeles, también por más de un criminal. Richard Ramírez, conocido como el acechador nocturno, vivió en el Cecil durante parte de su cadena de asesinatos a mediados de los años 80, entrando de noche cubierto de sangre sin que nadie en el hotel dijera una palabra. Jack Unterweger, un asesino en serie austriaco, se hospedó también en el Cecil mientras cometía al menos 3 homicidios en Los Ángeles en 1991. A eso se suman más de una decena de muertes documentadas dentro del hotel a lo largo de las décadas, suicidios, sobredosis y al menos un caso, el de Pauline Otton en 1962, en el que una huésped que saltó desde un piso alto cayó directamente sobre un peatón que caminaba por la vereda, matándolo también a él. Incluso hay una conexión, indirecta pero real, con otro caso de true crime que también sigue sin resolverse del todo. Elizabeth Short, la mujer conocida después como la Dalia Negra, fue vista con vida por última vez en un bar a pocas cuadras del Cecil, apenas días antes de que apareciera su cuerpo, en 1947. El hotel nunca estuvo directamente implicado en ese caso, pero la cercanía geográfica alimentó, con el correr de las décadas, la fama del edificio como un lugar donde la mala suerte parece concentrarse. Para 2013, el Cecil ya no se llamaba oficialmente así de cara al público. Operaba parte de sus habitaciones como Stay on Main, un hostal económico orientado a mochileros y turistas de bajo presupuesto. Aunque el nombre y la reputación del Cecil seguían pegados al edificio, sobre todo entre quienes conocían su historia. Fue justamente ahí, en ese hostal dentro de un hotel con semejante historia, donde Elisa Lam decidió hospedarse durante su viaje por la costa oeste de Estados Unidos, sin saber, probablemente, nada de todo lo que había ocurrido antes entre esas mismas paredes. Elisa Lam era una estudiante universitaria canadiense, nacida en Vancouver, de ascendencia china. Cursaba estudios en la Universidad de British Columbia y tenía, según su familia y sus amigos, una personalidad creativa, introvertida, con un blog en Tumblr, donde escribía sobre literatura, música y su propia vida. En enero de 2013 emprendió sola un viaje por la costa oeste de Estados Unidos, San Diego, Santa Cruz y finalmente Los Ángeles, como parte de un recorrido más largo que planeaba continuar después hacia Santa Cruz, donde tenía pensado encontrarse con más gente.
se hospedó en el Cecil Hotel el 26 de enero de 2013, en una habitación compartida tipo hostal, con otras huéspedes, como parte de un itinerario de mochilera que ella misma había planeado con cuidado, ciudad por ciudad, según se pudo reconstruir después a partir de sus propios mensajes y publicaciones en redes. Según el propio personal del hotel, casi de inmediato hubo fricciones. Algunas de sus compañeras de habitación se quejaron de su comportamiento y el hotel terminó reubicándola en una habitación individual. En su blog personal, que mantenía activo desde hacía años, Elisa escribía con frecuencia sobre literatura, música y sus propios estados de ánimo, con una voz reflexiva y, en varias entradas, abiertamente vulnerable respecto a lo que ella describía como altibajos emocionales difíciles de manejar. Su familia, en Canadá, tenía contacto regular con ella durante el viaje. Hablaban por teléfono todos los días y ella les enviaba fotos y mensajes cortos contándoles por dónde iba. Hasta que, de un día para otro, esas llamadas simplemente dejaron de llegar. 31 de enero de 2013 es la última fecha en la que hay registros claros de la actividad de Elisa Lam. Compras con tarjeta en tiendas cercanas al hotel y una visita a una librería del centro de Los Ángeles. Su familia, preocupada porque llevaba ya varios días sin dar señales de vida, contactó a la policía de Los Ángeles para reportar su desaparición. El 1 de febrero, la policía visitó el Cecil Hotel por primera vez. Revisó su habitación y confirmó que sus pertenencias, incluyendo su pasaporte y su dinero, seguían adentro. No había ningún indicio, a simple vista, de que se hubiera ido por su propia voluntad y sin avisar. Durante los días siguientes, el caso avanzó sin ninguna pista sólida. El hotel es enorme, con cientos de huéspedes rotando constantemente, y ninguna cámara de seguridad exterior capturó el momento exacto en que Elisa Lam desapareció del radar. El Departamento de Policía de Los Ángeles desplegó unidades caninas dentro del propio hotel, revisando piso por piso, habitación por habitación, además de las zonas comunes, lavandería, sala de calderas y los espacios de mantenimiento normalmente cerrados al público. Buzos de la policía llegaron incluso a inspeccionar el interior de un tanque de agua distinto, uno de los otros 3 que había en la azotea, después de que un perro entrenado marcara una posible señal cerca de esa zona, sin encontrar nada en ese momento. Equipos de rescate revisaron también el entorno exterior del edificio, alcantarillas cercanas y techos de construcciones vecinas, sin resultado. Mientras tanto, en redes sociales, el propio blog de Elisa Lam empezó a circular entre usuarios que habían escuchado sobre el caso por foros de personas desaparecidas, generando las primeras teorías, todavía modestas, comparadas con lo que vendría después, sobre su estado mental en los días previos a la desaparición. El 6 de febrero, casi una semana después del reporte inicial, la policía de Los Ángeles hizo una declaración pública inusual. Dijo que la desaparición de Elisa Lam era sospechosa, una palabra que en un comunicado oficial de este tipo no se usa a la ligera. El 13 de febrero, buscando generar pistas del público, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de casi 4 minutos, tomado por una cámara de seguridad dentro de uno de los ascensores del hotel, fechado el 31 de enero. En el video, Elisa Lam entra al ascensor, presiona varios botones del panel al mismo tiempo, y el ascensor no reacciona ni cierra sus puertas. Ella sale al pasillo, mira hacia ambos lados como si buscara a alguien. Hace movimientos con las manos y el cuerpo que muchos espectadores, en su momento, describieron como erráticos o asustados, y en cierto punto parece esconderse en una esquina del pasillo, fuera del ángulo de la cámara del ascensor, antes de volver a aparecer. Finalmente sale caminando del cuadro, y el ascensor cierra sus puertas solo, vacío. El video se volvió viral casi de inmediato, alcanzando millones de reproducciones en cuestión de días. Y con esa viralidad llegó una ola global de teorías: que estaba drogada, que estaba escapando de alguien que la perseguía fuera del encuadre, que había sufrido un brote psicótico,
que el edificio mismo, con su historia cargada de muertes, tenía algo que ver. Lo que casi nadie sabía en ese momento, porque el video se difundió sin ese contexto médico, es que Elisa Lam tenía un diagnóstico de trastorno bipolar y que llevaba consigo varios medicamentos psiquiátricos, incluyendo litio, que, según los registros encontrados después, no siempre tomaba de forma regular. Después de la publicación del video, la investigación policial se reactivó con fuerza, pero pasaron días y luego más de una semana sin ningún avance real. El 19 de febrero de 2013, 19 días después de la última vez que se la vio con vida, un mantenimiento de rutina cambió todo. Huéspedes del hotel llevaban días quejándose de que el agua que salía de las canillas tenía mal sabor, poca presión y un color extraño. Un empleado de mantenimiento subió a la azotea a revisar los 4 tanques cilíndricos de agua potable que abastecían al edificio. Al abrir la tapa de uno de ellos, encontró el cuerpo de una mujer flotando adentro. Los tanques, según describieron después los investigadores, tenían una tapa pesada, ubicada en la parte superior, a la que solo se podía acceder subiendo una escalera fija de metal por fuera del tanque. No era un lugar al que alguien pudiera llegar por accidente, tropezando o caminando distraído. Bomberos de Los Ángeles tuvieron que usar una grúa para extraer el cuerpo, ya que el único acceso al interior del tanque era esa abertura estrecha en la parte superior, pensada para tareas de mantenimiento, no para el paso de una persona. El cuerpo, luego identificado formalmente como el de Elisa Lam, mediante sus registros dentales, llevaba en el agua un tiempo consistente con la fecha de su desaparición. Y ahí llegó el detalle que terminó de convertir este caso en algo que el público jamás pudo olvidar. Durante todo ese tiempo, el agua de ese tanque había seguido circulando por las cañerías del hotel, siendo consumida y usada para bañarse por huéspedes que no tenían idea de lo que había adentro. La autopsia, realizada por la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles, no encontró señales de traumatismo físico grave, ni heridas de arma blanca, ni fracturas compatibles con un ataque. Tampoco se hallaron drogas recreativas ni alcohol en su sistema. Sí se confirmó la presencia de su medicación psiquiátrica en niveles bajos, consistente con un uso irregular del tratamiento. No se encontró evidencia de agresión sexual, ni tampoco marcas claras de que otra persona la hubiera forzado físicamente hacia adentro del tanque. En junio de 2013, 4 meses después del hallazgo, el forense determinó la causa de muerte oficial: ahogamiento accidental, con el trastorno bipolar como factor que contribuyó al episodio. La hipótesis oficial plantea que Elisa Lam, en medio de un posible episodio psiquiátrico agudo, subió por su cuenta hasta la azotea, logró abrir la pesada tapa del tanque y cayó o entró al agua sin poder salir después. Es una hipótesis técnicamente posible. También es, para muchísima gente que siguió el caso, extremadamente difícil de aceptar sin más preguntas. El propio forense jefe del condado, en declaraciones posteriores a medios locales, reconoció que este era uno de los casos más discutidos internamente de ese año, precisamente por lo inusual del escenario, no por dudas sobre la evidencia física recolectada, sino por lo difícil que resulta para cualquier persona ajena al caso imaginar la secuencia completa de eventos sin haber estado ahí. La primera gran pregunta: la azotea del Cecil Hotel, según la propia administración del edificio, tenía alarmas de seguridad en las puertas de acceso. Alarmas que, en teoría, debían sonar si alguien las cruzaba sin autorización. La policía de Los Ángeles investigó ese sistema y concluyó que las alarmas, en ese momento, no estaban funcionando correctamente, lo cual explicaría por qué nadie fue alertado cuando alguien subió. La segunda pregunta: los tanques de agua eran pesados, con tapas que requerían cierto esfuerzo físico para abrir, ubicados en la parte más alta de una estructura a la que había que subir por una escalera externa.
Para muchos, resulta difícil imaginar a una persona en medio de una crisis, logrando, sin ayuda, superar esa secuencia de obstáculos físicos. La tercera, el comportamiento que se ve en el video del ascensor, los gestos, el aparente ocultamiento, la forma de moverse. Coincide, según explicaron después varios profesionales de salud mental consultados por medios, con posibles síntomas de un episodio psicótico o maníaco severo, lo cual respalda la hipótesis oficial más de lo que el público, en su momento, quiso considerar. Y la cuarta, la que más alimentó las teorías en Internet. ¿Cómo es posible que un cuerpo permaneciera 19 días dentro de un tanque de agua potable de uso diario, sin que nadie, ni el personal del hotel, ni el sistema de mantenimiento, lo detectara antes? La respuesta oficial es, en el fondo, bastante simple y menos misteriosa de lo que sugieren las teorías. Los tanques de agua de ese tipo, en muchos edificios antiguos, se revisan con muy poca frecuencia, a veces solo cuando hay una queja concreta de los huéspedes, que fue, precisamente, lo que terminó activando la inspección que encontró el cuerpo. El caso Elisa Lam se volvió, casi de inmediato, uno de los primeros grandes fenómenos de true crime, nacidos y masificados directamente en Internet, en foros, en YouTube y años después en TikTok. Circularon teorías de todo tipo, que había sido víctima de un asesino en serie que operaba dentro del propio hotel, que su comportamiento en el ascensor era producto de una posesión o de un fenómeno paranormal, dado el historial oscuro del edificio, que existía una conexión, sin ninguna base real, con un músico de metal experimental llamado Morbid, cuyas canciones hablaban de tanques de agua y hoteles. Una pista que resultó ser pura coincidencia, alimentada por usuarios de Internet uniendo puntos que no tenían relación real entre sí. Algunos apuntaron directamente a otros huéspedes del hotel como sospechosos, lo cual generó que personas inocentes recibieran acoso masivo en redes sociales durante meses, basado en absolutamente ninguna evidencia. La policía de Los Ángeles, en distintas declaraciones a lo largo de la investigación, fue clara. No encontraron evidencia de juego sucio, no encontraron un sospechoso, y sostuvieron la hipótesis de un episodio de salud mental sin intervención de terceros, como la explicación más consistente con la evidencia física real. En septiembre de 2013, los padres de Elisa Lam presentaron una demanda civil contra la administración del Cecil Hotel, alegando negligencia, específicamente por el mal estado de las alarmas de seguridad de la azotea y por la falta de supervisión adecuada del acceso a los tanques de agua. La demanda se extendió durante más de 2 años, en un proceso legal que se mantuvo mayormente fuera del ojo público. En diciembre de 2015 fue finalmente desestimada. En febrero de 2021, casi exactamente 8 años después de los hechos, Netflix estrenó la docuserie Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, que volvió a poner el caso en el centro de la conversación mundial, entrevistando a investigadores, huéspedes del hotel y a personas que en su momento fueron injustamente señaladas por comunidades enteras de Internet. El documental también sirvió, para muchos espectadores nuevos, como una forma de conocer el contexto completo del caso, incluyendo el diagnóstico psiquiátrico de Elisa Lam, que en 2013, en medio de la viralidad instantánea del video, casi nadie se tomó el tiempo de considerar con seriedad. El Cecil Hotel cerró sus puertas al público poco después de que el caso se hiciera mundialmente conocido. En 2017, un grupo de desarrolladores inmobiliarios compró el edificio con la intención de renovarlo por completo y convertirlo en un complejo de departamentos con algunas habitaciones de hotel boutique. Esa remodelación, sin embargo, se retrasó una y otra vez, por disputas legales, por la pandemia y por la dificultad evidente de encontrar inversores dispuestos a poner su nombre junto a un edificio con esta reputación. Hasta hoy, el Cecil permanece mayormente vacío, con andamios en la fachada y el interior cerrado al público. Para buena parte de Los Ángeles, el edificio se convirtió en una especie de monumento incómodo.
Nadie quiere derribarlo, pero tampoco nadie sabe muy bien qué hacer con un lugar que carga tanta historia encima. Hoy, el edificio que fue el Cecil Hotel sigue en pie en el centro de Los Ángeles, aunque cerrado al público desde hace años, en medio de sucesivos intentos de remodelación que buscan borrarle, sin lograrlo del todo, el peso de su propia historia. El caso de Elisa Lam sigue siendo, formal y oficialmente, un accidente. No hay un asesino, no hay un culpable, no hay un misterio sobrenatural resuelto, ni sin resolver, según la evidencia forense disponible. Y sin embargo, sigue siendo uno de los casos más buscados, más discutidos y más revisitados de todo Internet. No necesariamente porque falten respuestas oficiales, sino porque ese video de 3 minutos, silencioso, granulado, de una joven sola presionando botones que no funcionan, sigue generando una inquietud que ninguna explicación racional termina de apagar del todo. Detrás de ese video viral hubo una persona real, una estudiante de 21 años, con una familia que la extrañaba, con un blog donde escribía sobre libros y música, con una condición de salud mental real que estaba tratando de manejar sola, lejos de casa, en una ciudad que no conocía. Elisa Lam no es un enigma para resolver como entretenimiento. Es, antes que nada, una historia sobre lo sola que puede sentirse una crisis de salud mental, cuando nadie alrededor sabe qué está ocurriendo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Seguimos contando, semana a semana, los casos reales que la gente no logra dejar de buscar.